comprometerá la eterna gratitud de la familia doliente. Desde la cuna de la libertad. Canal 4. Mundo Visión. Ahora con su nuevo proyecto de responsabilidad social empresarial. Supermercado Líder. La alegría de comprar y ahorrar. Le esperamos en Avenida Emilio Mendizábal, esquina Ecuador, Barrio Petrolero. Sucursal, Avenida Juana Zurduy de Padilla, Edificio Roles, Barrio San Matías. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Amigos, gracias por acompañarnos hoy en el programa Debate. En domingo, de rojo ya estamos, rojo y azul. ¿Cómo está don Jaime Hurtado por el Universitario? Claro que sí, por el Universitario, obviamente que sí. Una felicitación. Chuquisaca y Sucre necesita éxitos. Y no sé si es coincidente, pero bueno, es mayo y creo que también por ahí viene el tema de una dedicatoria para nuestro 25 de mayo desde el punto de vista del deporte. Y la fecha definitiva será el próximo domingo, domingo 25 de mayo. Universitario está puntero, está primero. Con un empate es campeón nacional de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, tiene su pase asegurado a una de las copas internacionales, de manera que va a ser tema de comentario seguramente esta semana. El domingo todos estaremos pendientes de lo que sea ese partido del Club Universitario como visitante, también de lo que haga el equipo de San José. 10 Strongers ya no lo alcanza ni ganando. Así es lo que está sucediendo. Bueno, tú sabes que estos éxitos que se dan nos llevan a pensar que en las situaciones amargas tenemos algo que nos puede alegrar. Y mira cómo entre lo que es la miel y lo que es la hiel, creo que hoy hemos tenido miel como Universitario, y felicito a aquellos organizadores, a los jugadores y obviamente siempre a la hinchada que sigue Universitario. Y el programa de hoy está programado con Jaime Hurtado de Unidad Nacional, Carlos Ortega del MAS y algún representante de los demócratas. Después de la pausa, amigos, de lleno en el programa. Ya vuelve Debate. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social, a través de la Dirección de Gestión Social, ha lanzado el programa de Albergue Municipal de Invierno. Nuestra obligación es atender en momentos oportunos, donde no pasen frío, no pasen hambre, no estén abandonados, sino tengan la oportunidad de ser refugiados. Destinado a todas las personas que se hallan durmiendo en las calles, migrantes, personas que se encuentran en la indigencia, donde se les brindará refugio y alimentación. El albergue municipal atenderá de lunes a domingo de 7 de la noche a 7 de la mañana en la calle Junín 111B, zona Mercado Negro. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, trabajando con todo y con todos. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. En FANSESA tenemos el reto de continuar la huella de aquellos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en busca de la libertad. Este desafío nos obliga a enaltecer el pasado emancipador y ratificar nuestro compromiso con el desarrollo de la región y de nuestro país. FANSESA también construye la historia de Bolivia. Continuamos con Debate. Don Carlos también, ¿cómo está don Carlos? Buena
noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Wilson, buenas noches, doctor. Estamos aquí para compartir e intercambiar criterios. No hay demócratas, ¿qué pasará? Bueno, han debido tener alguna dificultad. Sí, debe ser. Que los demócratas han desaparecido, o llegarán tarde. No sé quién llegará. Algún demócrata estará interesado en hacer conocer su opinión, supongo yo. ¿Del universitario es Carlos? Por supuesto. Ahora sí. Ahora sí estamos muy convencidos que Universitario se va a clasificar campeón. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, antes no. No, antes todavía existía la duda. Con los resultados de hoy día yo creo que se ha hecho un paso muy importante. Tantas frases se buscan para campañas. Me acuerdo de la ahora sí, van a ser presidente. También habían otros eslogans. ¿Ya han pensado ustedes con Samuel Doria Medina cuál va a ser el eslogan para esta campaña del 2014? Bueno, nosotros por ahora estamos con, tú sabes, una consigna que es la unidad es el camino es la unidad, todo es posible, ya basta de dividir para gobernar, sino unirnos para progresar. Estamos acuñando precisamente estos mensajes, porque con mensajes uno se acerca al pueblo, que es justamente el soberano, Wilson. ¿Y ustedes en el MAS ya tienen, en algún momento fue ahora es cuándo? ¿Cuál será su eslogan este año? Bueno, el planteamiento que estamos manejando desde un principio es de que tenemos que profundizar los cambios que se han operado en nuestro país. Esos cambios tienen que expresarse ahora en una lucha frontal contra ese flagelo que nos impide salir del subdesarrollo, que es la extrema pobreza. Nuestras políticas gubernamentales tienen que estar apuntaladas a resolver este tema. Mientras no resolvamos este tema, es imposible pensar en un país donde impere sobre todo la justicia social. ¿Y el eslogan? ¿Cómo? ¿Y el eslogan cuál será? Acabar con la extrema pobreza. Con la extrema pobreza. Elecciones el 12 de octubre. ¿Quieren hablar algo sobre las elecciones? Unos 2-3 minutitos cada uno. Bueno, manifestar de que las elecciones en cualquier país, el próximo 25 hay en Colombia, por si acaso, Wilson. En este año hay varias fiestas democráticas, elecciones en varios países de Latinoamérica, y este 25 de mayo, coincidiendo con nuestro primer grito, es en Colombia. En Colombia el favorito Santos se ha ido yendo para atrás. Todo puede pasar en elecciones, los favoritos no siempre llegan al último, y en Bolivia eso es lo que se está también notando. 2 elecciones de don Evo Morales no es para poco. El gobierno va desgastando el ejercicio de gobierno, y te has debido dar cuenta que está cada vez más lejos de los 2/3 de la mayoría absoluta, que se reconoce fueron ganados el 2005, el 2009, y sin embargo cómo va bajando al 38% esta última oportunidad cuando se ha hecho encuestas, y eso da a entender de que el 12 de octubre no siempre hay un cantor ya anunciado. Definitivamente el soberano es el que toma la decisión el día D, en el momento que emite su voto. El boliviano siempre es respetuoso del voto. En Bolivia hay obligación del voto, pero para mí no es necesario que haya una obligación. En muchos países no es obligatorio, y eso genera mayor cultura electoral democrática. En Bolivia estamos en un calendario electoral. Hace pocos días nos han mostrado el biométrico, hemos estado en el Tribunal Departamental Electoral. Los niveles de seguridad ojalá sean buenos, y de tal manera que le demos ese apoyo a la democracia. Las elecciones son buenas en los países, y esa periodicidad es lo que vale la pena. Ojalá que haya alternabilidad en estas elecciones del 2014. El continuismo en ningún lado es bueno, y obviamente que Bolivia debe cambiar para adelante. Lamentablemente hay preocupaciones en el país. Decía alguien que estamos en los finales de lo que es el populismo extractivista, y eso no lo digo yo, lo dicen en un evento internacional en Santa Cruz hace poquito, cuando nos dice que Bolivia no ha hecho la inversión suficiente y podemos colapsar en lo que es nuestros compromisos de venta al Brasil y a la Argentina, que es la billetera que básicamente se la está dilapidando en este momento. Así que eso nos están diciendo los expertos internacionales, y mira,
hay que bastante preocupación al respecto. Y eso significa que el soberano debe tomar una decisión el 12 de octubre. Ojalá que el debate grande se siga dando. Yo felicito este programa que nos da esa posibilidad de debatir temas tan importantes, porque el futuro de Bolivia y el futuro de los hijos es obvio que tiene que ser debatido con el derecho que tenemos todos los 10 millones de habitantes que tenemos en nuestro país. ¿Y está de acuerdo, don Carlos Ortega? No todo está dicho, puede cambiar la figura. Nadie sabe quién va a ganar las elecciones. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere el pueblo boliviano? Yo me pregunto. ¿El pueblo boliviano será que quiere volver al pasado, que quiere volver a esas políticas que ahora, con los candados que tiene la Constitución, le va a impedir a la oposición desarrollar políticas entreguistas de nuestros recursos nacionales, etcétera, etcétera? Cuando hablamos de que el continuismo no es bueno, seguramente la oposición está interesada en desarrollar políticas del tipo que estamos desarrollando, es decir, favorecer a los sectores más empobrecidos, privilegiar inversiones en el rama, en el desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo tiene que elegir en que continuamos con estas políticas de desarrollo para seguir creciendo, para seguir acometiendo estos grandes proyectos de industrialización que tiene nuestro gobierno, o va a preferir volver al pasado donde existe inestabilidad social. Yo me pregunto, un gobierno futuro de la oposición con semejante base social del pueblo que impulsa y apoya procesos de cambio, de profundización, ¿podrá ser posible? Yo creo que no. Sencillamente el pueblo ha comprendido de que la mejor forma de evaluar a un gobierno es por su gestión, por su aplicación de sus políticas y resultados. Tenemos una economía que goza de buena salud, hay una estabilidad económica como nunca, tenemos control de todo lo que significa políticas de exportación, inversiones importantes, millonarias, que nos va a significar réditos futuros y por tanto ingresos mayores para nuestra economía. Seguramente el pueblo, en un razonamiento lógico, dirá, bueno, continuamos con esa línea porque como nunca antes tenemos gobierno que realmente está favoreciendo en función de mirar el país hacia adelante. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que sí es posible de que el pueblo logre nuevamente respaldar estas políticas, porque lo que se cuentan no son simplemente especulaciones, lo que se cuenta es la realidad objetiva que está pasando en nuestro país. Vemos el desarrollo en todas las regiones, en las provincias, vemos carreteras, vemos proyectos de industrialización, plantas separadoras, plantas de amoníaco, etcétera, etcétera, y proyectos nuevos que los vamos a viabilizar. Lo mismo podemos decir en la rama de salud, de educación. Los cambios son a simple vista, y creo que en esa línea el pueblo va a ratificar, porque el pueblo quiere eso, busca su bienestar, y no va a actuar el pueblo en función de una mezquindad política. Si la oposición es gobierno, ¿se volverá al pasado? No, primeramente, para cerrar esta partecita, no decimos los bolivianos, dicen los extranjeros. El tema del discurso que se vende de la nacionalización y que hay dinero y que todos estamos felices y contentos y se ha cumplido con la misión del vivir bien, eso es algo que vende el más. Sin embargo, don Wood Mackenzie, que ha estado en este evento de energía en la ciudad de Santa Cruz, dice Bolivia ha perdido la posición que tenía en el mercado del gas. O como don Daniel Monzón, que dice si Bolivia no incrementa seriamente sus inversiones, no podrá satisfacer sus obligaciones de exportación al Brasil a corto plazo. Así que estos son precisamente las llamadas de atención, son los toquidos que nos están dando los extranjeros que saben. En Bolivia, si tenemos una situación que da a entender que sería de bienestar, es solamente por la exportación de gas, no es otra cosa. Y si los expertos nos están diciendo, cuidado, no hay inversión, y pueden tener grandes problemas porque son materias primas,
Yo creo que eso es para que llame la atención al movimiento al socialismo. Es que con los hidrocarburos no se juega, se acaban los hidrocarburos y se acaba, y eso es sencillamente un tiempo de bonanza. No lo decimos nosotros, lo dicen economistas latinoamericanos que manifiestan que las vacas gordas se están yendo. Y entonces fácil es gobernar cuando hay plata, pero cuando no hay plata, ¿qué se hace? Ese es el gran problema. Ahora, sobre el otro tema, que tanto se vende, que se va a volver al pasado, que se va a volver al pasado. Primeramente, Unidad Nacional no es del pasado. Unidad Nacional ha nacido en el 2003 en plena crisis de los partidos políticos, en un antes y un después de los partidos políticos. Por eso es de que no estamos entendiendo de que estamos volviendo al pasado. En realidad es un partido nuevo, incluso es mucho más nuevo que el movimiento al socialismo. Habría que ver esta situación para que no estemos a falsos debates. Se dice, pero volver al pasado significa, etcétera, que se va a volver a privatizar. El tema de la nacionalización ha gustado bastante a la gente, se vende la nacionalización, pero ¿en qué ha consistido la nacionalización? Pregunto. En realidad, si la nacionalización no ha pasado por un proceso de industrialización, no lo digo yo, lo dicen los extranjeros, no ha habido industrialización, dice don Woodrow Mackenzie. Por lo tanto, estamos hablando de discursos solamente, o errores tan garrafales, obviamente que no lo vamos a cometer. Don Evo Morales hace 2 días ha manifestado que no le han aconsejado bien para el satélite, textual, tú lo has debido ver seguramente, Wilson, son 300 millones de dólares, ¿de qué estamos hablando? No puede haber error en un presidente del Estado boliviano porque no le han aconsejado. Entonces, ¿dónde está su capacidad de investigación y responsabilidad para la toma de decisiones? Eso no va a suceder, obviamente, con el Frente Amplio. Don Carlos Ortega del MAS. El MAS buscará la reelección indefinida antes de eliminar el 21060. Bueno, a ver, debatiremos un poco los términos a los que está apelando el doctor de un supuesto populismo extractivista. Es decir, los teóricos porque quienes se han reunido en Santa Cruz son los teóricos del neoliberalismo, los que añoran el pasado, no son los que están impulsando políticas económicas tendientes a lograr independencia de ningún otro país. Lo que están haciendo es defender el interés de las transnacionales, esos teóricos. Y cuando califican de que en nuestro país supuestamente esto va a fracasar porque es una política económica eminentemente extractivista, solamente se basa en la exportación y la coyuntura política de los buenos precios del gas, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántos millones de inversión tenemos actualmente en las 2 plantas del Río Grande y del Chaco? Millonarias inversiones. ¿Cuánto de inversión tenemos en la planta para fabricar urea y amoníaco del Chapare? Son tremendas inversiones, y ahora vamos a entrar en el proceso de las plantas petroquímicas que ya ha aprobado el gobierno y que se las va a instalar en Tarija. Entonces estamos hablando de que le estamos inyectando lo fundamental que precisan nuestros países subdesarrollados, que se llama el valor agregado. Cuando tú produces simplemente maíz y exportas simplemente maíz y no lo industrializas, no le conviertes en harina, en otros productos que le van a agregar mayor precio, indudablemente esos países generan extrema dependencia. La monoproducción de los países ha hecho de que muchos países simplemente dependan y solamente se ocupen precisamente en periodos pasados de esa labor meramente extractivista, sin posibilidad de generar un verdadero desarrollo industrial en sus países. ¿Por qué? Porque las políticas imperialistas les ha interesado solamente extraer nuestras riquezas nacionales. Sobre eso se basa el dominio extranjero en nuestros países. Ellos no quieren el desarrollo industrial de nuestros países. Ellos han dominado nuestra economía, nos han dado recetas que han aplicado en nuestros países en desmedro, generando mayor pobreza y dependencia en nuestro país. Y por tanto, pensar de que esos teóricos que se han reunido para analizar la economía boliviana y decir que en Bolivia aquí no hay mayores inversiones, es que no conocen la realidad.
Los de afuera no nos pueden decir, en verdad, no nos van a decir jamás, están en el camino cierto, porque ellos responden a un interés ideológico político de los intereses transnacionales. Los transnacionales nos quieren convencer de que estamos equivocándonos, industrializando nuestros hidrocarburos. Entonces, nosotros tenemos una película clara con respecto a la necesidad precisamente de profundizar esas políticas tendientes a mejorar los ingresos, y en la medida en que mejoramos ingresos, esos ingresos tienen que redistribuirse en los sectores más empobrecidos en nuestro país con proyectos concretos. Carlos Ortega, del MAS. Jaime Hurtado, de Unidad Nacional. Los Demócratas. Walcover, una pausa y volvemos. Ya vuelve Debate. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social, a través de la Dirección de Gestión Social, ha lanzado el programa de Albergue Municipal de Invierno. Nuestra obligación es atender en momentos oportunos, donde no pasen frío, no pasen hambre, no estén abandonados, sino tengan la oportunidad de ser refugiados. Destinado a todas las personas que se hallan durmiendo en las calles, migrantes, personas que se encuentran en la indigencia, donde se les brindará refugio y alimentación. El Albergue Municipal atenderá de lunes a domingo de 7 de la noche a 7 de la mañana en la calle Junín 111B, zona Mercado Negro. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, trabajando con todo y con todos. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. En FANSESA tenemos el reto de continuar la huella de aquellos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en busca de la libertad. Este desafío nos obliga a enaltecer el pasado emancipador y ratificar nuestro compromiso con el desarrollo de la región y de nuestro país. FANSESA también construye la historia de Bolivia. Continuamos con Debate. Continuamos, hemos empezado con don Jaime Hurtado en la primera ronda, ahora empezaremos con Carlos Ortega. Le pregunté si el MAS iba a buscar la reelección indefinida antes que eliminar el 21060. Bueno, nosotros tenemos una agenda 2025. Nuestra aspiración para seguir avanzando entendemos de que pasa por la elaboración de una agenda que la hemos denominado de los 13 puntos. En esa agenda estamos hablando de temas económicos, políticas económicas que deben desarrollar en este periodo. Estamos hablando de la necesidad de vertebrar todo nuestro país, de generar mayor producción en sectores económicamente que no tenemos presencia, en consolidar una economía que nos permita autoabastecernos los bolivianos en tema de alimentos, con soberanía alimentaria que le denominamos. Buscamos al mismo tiempo generar condiciones favorables para que el conocimiento y la ciencia podamos utilizarlo en beneficio de nuestro propio desarrollo. Todos esos temas están planteados en un programa que lo hemos venido a denominar Agenda 2025. Entonces, a partir de ello, indudablemente, nuestra aspiración es esa. Pero políticamente tenemos que comprender de que en este periodo tenemos que ir por pasos. En este momento nadie puede poner en duda el liderazgo indiscutible de nuestro presidente y por tanto él es la figura que está habilitada constitucionalmente para poder nuevamente ser candidato nuestro, y por eso que hemos optado por ese camino. En ese sentido, de tener vigencia todavía la Constitución, indudablemente que van a existir modificaciones y tenemos que sujetarnos a esos cambios y a esas posibilidades que seguramente nos van a inhabilitar muchas nuevas situaciones. Pero aquí lo inmediato, lo que ya nomás tenemos que encarar es que podemos con nuestro presidente como candidato avanzar en este proceso hacia ese objetivo que nos estamos planteando político en función de pensar sobre todo en nuestro país. En la siguiente batalla será
por la no reelección? Bueno, primeramente aclarar lo siguiente. Pareciera que se ha desacreditado un evento internacional en Santa Cruz. Yo solamente quiero hacerles recuerdo que justamente el que ha abierto este seminario internacional ha sido don Evo Morales Ayma. Y él ha hablado del extractivismo, básicamente el extractivismo como fuente de riqueza, lo que es el modelo más salvaje para lo que se habla de un neoliberalismo a todo dar o un capitalismo salvaje. El extractivismo es sinónimo de eso. Solamente quiero recordar aquello a tal punto que no son los extranjeros solamente los que hablan del tema. El propio presidente de la Cámara Internacional Boliviana de Exportación textual ha manifestado que se agotó el populismo extractivista. Y además que los precios, la baja de los precios más la desaceleración del monstruo que es China va a llevar a que bajen los precios. Si bajan los precios y sobre eso solamente se ha manejado los recursos, la billetera del país, tengan por seguro que la situación va a ser complicada en el país. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para ello si no ha habido inversión? Pero se habla de una inversión en petroquímica, que han dicho los extranjeros en este evento, que la petroquímica es complicado, los costos en lo que es el traslado del material y lo que es el costo en su producción. Ojo, pero dijeron los expertos y sin embargo se insiste en la petroquímica con estos enormes conflictos que se están dando. Se habla de una fábrica de urea en el Chapare, en Cochabamba, ya lo dijimos, Unidad Nacional en su momento. Es el más vergonzoso de los actos de corrupción que hasta el día de hoy no nos han aclarado. Que son millones, sí son millones, pero de esos millones básicamente el 60% siquiera es una sobrevaloración de esa fábrica que se tiene de urea en Cochabamba y no se ha dicho nada. La corrupción nos está matando, no podemos seguir en corrupción. Los gobiernos que ejercen un periodo como el de Bolivia, 2005, 2009, 2014, quieren 2014, 2019, entran a una olla que se llama la olla de la corrupción. Y eso es para matar a todos, para liquidar a todos. Y obviamente los recursos del Estado boliviano. Por eso es que emergen como el caso BOA, por ejemplo, que hasta el día de hoy no se aclara, hasta el día de hoy la ministra de Transparencia no denuncia nada, cuando ya todo está claro. Si tú viajas, Wilson, en BOA, vas a encontrar su famoso catering, que es una galleta comprada en cualquier lado, un juguito, y esos son 18 millones que se gastan, y aquí estamos hablando del nada menos de pariente lejano de don García Linera, que raramente, el día de ayer, coincidentemente, antes de ayer, se vuelve a hablar de otra pariente en el caso que llamamos terrorismo. Eso es lo que está pasando en el país, es decir, la creación de una clase nuevamente de poder, una clase que está haciendo uso y abuso de lo que es los recursos del Estado boliviano. Eso no se puede consentir y obviamente lo que se hace en la democracia es la alternabilidad del ejercicio del poder. Don Carlos Ortega, del MAS. ¿Tiene la palabra? Bueno, a ver, ese evento internacional sobre temas hidrocarburíferos ha sido organizado evidentemente por el gobierno, pero son eventos donde van representantes, invitados de diversos países e industrias ligados al tema de la industria petrolera. Ahí vinieron esos técnicos, ellos opinaron sobre nuestra economía, pero opinaron desde un punto de vista desde afuera. No, ellos no conocen perfectamente lo que estamos haciendo aquí en nuestro país, menos nos pueden decir han fracasado. Eso es pues aceptar dentro de una concepción de mental colonialista, decir que el extranjero estás haciendo mal, para en vano estás cultivando más maíz o estás extendiendo los sembradíos de caña, etcétera, etcétera, porque los precios están bajos, ellos nos aconsejan. Pero nosotros, los bolivianos, tenemos que pensar con nuestra propia cabeza hacia dónde queremos ir. Y esas inversiones en los procesos de industrialización del gas tienen la ventaja pues de generar valor agregado. Valor agregado significa más dinero, vamos a ganar más dinero. Y eso es lo que le va a dar sostenibilidad
No estamos nosotros pensando solamente, como dicen, el populismo extractivista, que simplemente estamos aprovechando la coyuntura de los precios a nivel internacional y que por tanto a partir de ello, coyunturalmente nuestra economía lo hemos estabilizado y nada más. No es así. En la medida en que nosotros como gobierno, teniendo mayores ingresos, diversifiquemos y podamos invertir en otras ramas de la industria, donde apoyemos la minería, generemos desarrollo en otras regiones, en la medida que ese proceso industrializador llegue a todas las regiones, como está sucediendo también en nuestro departamento, porque el día de ayer, cuando el presidente ha inaugurado esa línea de alta tensión, nos va a permitir no solamente tener en el campo, en esas regiones, donde va a existir 120 kilómetros donde puedes apelar a una energía industrial, nos va a permitir a nosotros, a los compañeros del campo, generar también valor agregado. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Para moler simplemente sus productos o industrializarlos, no tiene la energía correcta, simplemente tiene para su televisor. Lo que precisamos en nuestro departamento es esa energía industrial. Si nosotros vamos a Santa Cruz, a cualquier lugar o hacienda que podamos ir, o lugares alejados de las comunidades, vamos a encontrar esa energía. Eso genera desarrollo, y estas inversiones están apuntaladas a eso. Estamos sentando las bases de la posibilidad de un desarrollo futuro, pero en términos industriales, y para eso precisamos la energía, y estamos acometiendo esta primera tarea. Don Jaime Hurtado. Bueno, quiero primeramente aclarar de que siempre se vende que Bolivia está en un franco desarrollo, que hay una bonanza económica, y voy a aclarar ciertos detalles. Por ejemplo, se nos dice que ya estamos en el cielo con el satélite. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Internet es el más lento de Latinoamérica. ¿Cuál es la explicación? ¿Dónde está lo que se vende por parte del movimiento socialismo y cuál es la realidad? Son situaciones realmente inexplicables. Se nos dice que estamos prácticamente para disparar a un progreso, y sin embargo ya son 8 años, si sumamos 2005, 2009, 2014. No se requiere más años para disparar si la política fue tan contundente. El Perú en 4 años prácticamente ha avanzado lo que no se avanzó. Entonces, en 8 años es por demás suficiente y no se ha hecho aquello. El tema de los hidrocarburos, que es el tema bien complicado en este caso, no podemos seguir llevando que la nacionalización fue producto de aquello. Sabemos que las empresas extranjeras no se fueron de Bolivia, se ha perdido una demanda. Usted sabe, estamos hablando de energía, ya que está hablando de energía, estamos hablando de la empresa Huaracachi. Se ha perdido millones en esa resolución dictada. ¿Y qué es lo que ha llevado? A un simple acto. Se la ha hecho despedir, se ha renunciado, no sé qué ha sucedido con el Procurador General del Estado boliviano. Pero así no se resuelven las cosas. Ese proceso va a continuar y va a ser que va a pagar Bolivia en algún momento. No será hoy, no será mañana, no será el 12 de octubre, el día de las elecciones, pero se va a pagar. ¿Cuáles son? Son los errores que se plantean. Cambiando a la persona no se tiene solución. Ahí es lo que les estoy diciendo, de que hay varios errores que se están cometiendo, y el mismo presidente decía en algún momento, matando se aprende, si recuerda cuando decían, pareciera que sigue todavía aprendiendo, a tal punto que hace 2 de su misma boca dijo, sí, admito que me he equivocado, no me he hecho aconsejar bien para comprar el satélite. Hasta el día de hoy, el famoso satélite chino de 300 millones no nos sirve para nada en este momento. Y cuando hablamos de energía, perdemos los procesos, como el caso de Huaracachi. Entonces, esa es la verdadera realidad en la que estamos, y a eso defendemos, porque lo que son los recursos del Estado boliviano hay que defender con responsabilidad, porque no solamente es para nosotros, sino para los futuros bolivianos que vienen después. La tercera es la vencida. ¿Quiere hablar del 21060? Adelante. Bueno,
Del 21.060 ya quedan pocas políticas en vigencia. Si bien es cierto, en temas económicos algunas leyes subsisten, pero entendemos que el cambio de la raíz misma económica de nuestro país con el proceso nacionalizador está dándole una nueva reorientación, porque estamos priorizando crear una economía eminentemente estatal, y esa economía estatal indudablemente nos va a permitir sentar las bases para crear y posibilitar una aspiración que nosotros tenemos, que es el socialismo comunitario. En la medida que la economía estatal se robustezca y sea el factor motor de nuestra economía, a partir de ello indudablemente nosotros creemos que estamos en el camino cierto. El 21.060 y las políticas de ajuste estructural y neoliberales que se han dado en nuestro país, en los hechos ha fracasado. ¿Por qué? Porque ha generado una crisis social económica que precisamente ha generado esa crisis social la posibilidad de que el pueblo retome la iniciativa política y haga a nuestro al compañero Evo Morales presidente. Se elaboró la agenda de octubre, agenda que precisamente está apuntalada a la construcción de este tipo de economía independiente, y por eso creemos que esa línea de acción económica fundamentalmente siempre va a favorecer a nuestros intereses nacionales y jamás va a priorizar intereses de las transnacionales. Ese es el objetivo. Tenemos que, aquí tenemos la disyuntiva: o pensamos en nuestro país o simplemente nos adormecemos y aceptamos que las políticas internacionales rediseñen nuestro comportamiento. Creemos que hemos madurado, nuestro país en su economía sirve como ejemplo. Muchos de los países en eventos internacionales se preocupan por saber cómo hemos logrado estabilizar nuestra economía. Y producto de eso precisamente, también de esos éxitos políticos y de ese interés que tienen los organismos internacionales, es que vamos a tener la reunión del G77 más China, porque han visto a nuestro país como un ejemplo de cómo va a ir resolviendo sus problemas, un país que era el país más subdesarrollado, más atrasado, con múltiples problemas económicos, sociales, cada día la gente en las calles, mayor pobreza, etcétera, etcétera. Como estamos en 8 años ya logrando precisamente ese propósito. Ahora, yo le veo una actitud muy simplista cuando nos plantean: han estado 8 años y hasta ahora no han hecho nada. No, prácticamente sigue lo mismo o peor, nos dicen del exterior. Eso es, yo creo, una actitud no muy madura, porque la economía de nuestro país, los neoliberales nos han destrozado nuestra economía, han destrozado yacimientos, han destrozado las empresas de ferrocarril, han vendido Entel, han destruido prácticamente nuestra economía. ¿Y qué nos decían? Nosotros con esta capitalización va a haber 2 Entel, 2 yacimientos, va a haber empresas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, ¿a dónde nos han llevado? Nos han llevado a descuartizar nuestra economía y por tanto han generado mayor pobreza en nuestro país, y nosotros frente a ello hemos desarrollado una política totalmente diferente que prioriza el interés nacional y el interés de nuestro pueblo. Samuel Doria Medina, como empresario, ¿recompondrá el 21.060 o tenderá a eliminarlo? Wilson, cuando se habla del 21.060 yo escucho con mucha atención que me acompaña en la entrevista y también a gente del movimiento al socialismo. Siempre manifiesta que el 21.060 como hubiera muerto. Si tú revisas el 21.060, el único artículo que se ha derogado del 21.060 es el artículo 55 de la libre contratación. Y fue el 1 de mayo del 2006, le doy el decreto supremo, no recuerdo el número, pero fue el 1 de mayo. Es el único artículo del 21.060. Ese decreto supremo jamás se lo ha abrogado. Pero cuando yo escucho decir que si no, el 21.060, deme el número de decreto supremo que ha abrogado el 21.060. Abrogado quiere decir en su totalidad, no hay. Solamente se ha derogado un solo artículo del 21.060. Es el artículo 55, el 1 de mayo del 2006 y nada más. Por lo tanto, ese discurso funciona, a veces funciona, pero no es así.
no hay ese decreto que abroga el 21060. Primer elemento que hay que aclarar en esta situación. Cuando se dice que estamos adelante, hemos avanzado bastante, revisemos. Bolivia sigue siendo el penúltimo país en desarrollo. El último era Haití, ahora ha cambiado, porque Haití, con el caso de lo que sucedió, el fenómeno telúrico, ha habido apoyo de la comunidad internacional y ha podido subir. Sin embargo, seguimos siendo penúltimo. Por lo tanto, lo único que se ha movido es nada prácticamente. Eso es lo que está pasando. Esos son los medidores que existen en Bolivia. Lo demás es solamente discurso y discurso y discurso. Ahora bien, si tú dices, cuando el 21060 va a derogar, el 21060 sigue vigente. ¿Por qué no nos dicen por qué no derogaron el 21060? Desde el primer día fue el discurso, hasta el día de hoy, 8 años y no han derogado. Artículo 55 es el único artículo que ha sido derogado del 21060, por si acaso, Wilson. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que vamos a gobernar? Nosotros vamos a presentar seriamente nuestro programa de gobierno, vamos a hacer público nuestro programa de gobierno y ten por seguro que nosotros vamos a apostar a lo que es el progreso, al verdadero progreso del Estado boliviano. Y eso significa definitivamente no solamente el discursear que la nacionalización es la que nos pone bien a todos. Es posible que a los que les ha puesto bien esa gente del movimiento al socialismo, que se ha generado una nueva oligarquía que ya no quiere vivir a pie, quiere ir en un auto blindado de $7 millones, o no quiere ir en otro tipo de transporte si no es un avión de $30 millones, o que no quiere, se le queda chico la casa, el palacio quemado, sino más bien hay que proyectar otro, o dedicarse a otro tipo de actividades como jugar fútbol y fichándose a un partido, a una actividad profesional deportiva. Esas cosas no pueden suceder en el país, definitivamente, y eso hay que decirlo, porque es una manera responsable de hacer una crítica opositora, pero fundamentalmente decir, esto no está bien, lo que se ha hecho en el país y lo que puede suceder posteriormente. Después volveremos y hablaremos de nuestro mes de mayo. ¿Qué nos trae? Aquí está la posesión del MAS y la posesión de Unidad Nacional. Ya volvemos. Ya vuelve Debate. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social, a través de la Dirección de Gestión Social, ha lanzado el programa de Albergue Municipal de Invierno. Nuestra obligación es atender en momentos oportunos, donde no pasen frío, no pasen hambre, no estén abandonados, sino tengan la oportunidad de ser refugiados. Destinado a todas las personas que se hallan durmiendo en las calles, migrantes, personas que se encuentran en la indigencia, donde se les brindará refugio y alimentación. El albergue municipal atenderá de lunes a domingo de 7 de la noche a 7 de la mañana en la calle Junín 111B, zona Mercado Negro. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, trabajando con todo y con todos. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. En FANSESA tenemos el reto de continuar la huella de aquellos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en busca de la libertad. Este desafío nos obliga a enaltecer el pasado emancipador y ratificar nuestro compromiso con el desarrollo de la región y de nuestro país. FANSESA también construye la historia de Bolivia. Continuamos con Debate. Y entonces, don Jaime Hurtado y don Carlos Ortega, llega el 25 de mayo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? De aquellos 2006, 2007, 2008, cuando Evo Morales tenía dificultades para ingresar a la ciudad. Hoy no solamente ingresa el 25 de mayo, sino días antes. Pero, ¿qué nos trae este mes de mayo a Sucre, a Chuquisaca, don Carlos Ortega? Bueno, en primer lugar,
Todas las políticas y proyectos de desarrollo que se implementan en nuestro país no están en función, como lo hacían los anteriores partidos neoliberales, de que hay que preparar una obra porque va a llegar el 25 de mayo y el 25 de mayo tenemos que mostrar de que eso hemos hecho como gobierno. Si tú revisas, Wilson, la agenda del presidente, cuántas veces de manera reiterativa está en nuestro departamento entregando una obra, otra obra, como la que ha entregado el día de ayer, o ha inaugurado el día de ayer. ¿Cuántas obras en todo el país él va entregando todos los días? Esas son parte de las políticas económicas que desarrolla nuestro gobierno vía municipios, vía gobernaciones. El gobierno desembolsa dinero para proyectos en los que comparte responsabilidades con municipios, con gobernaciones, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, indudablemente, nuestras acciones están orientadas precisamente a, de manera permanente durante todo el año, generar ese desarrollo. Ahora, lo que yo no le entiendo, o veo la incoherencia de lo que dice la oposición, han sido 8 años. Evidentemente son 8 años, pero yo me pregunto, ¿esos 8 años han sido fáciles para nuestro gobierno con una oposición ciega que se ha opuesto primero en la Asamblea Constituyente? ¿Qué tiempo ha significado el conflicto del cambio que se ha operado en la Asamblea Constituyente? ¿Qué tiempo ha significado la oposición permanente de quienes se oponen a estas políticas de cambio que se han operado en nuestro país? Entonces, aquí vemos nomás de que no tienen coherencia cuando dicen así suficiente 8 años para cambiar este país, cuando durante todo ese tiempo le han puesto piedras al camino, han buscado impedir nuestra viabilidad como país y todo su accionar simplemente ha sido desestabilizador. Entonces, si nosotros ahora comprendemos de que este 25 de mayo es una nueva fecha y estamos empezando con esas obras, indudablemente durante todo este proceso tenemos que generar nuevos proyectos, compromisos existen del gobierno, compromisos para que esa agenda que se ha aprobado por la pérdida de un curul se las viabilicen. Entonces, a partir de ello, indudablemente, muchos de esos son ideas, pero tienen que plasmarse en proyectos, y ahí está la responsabilidad de nuestras autoridades que nos representan para que eso sea posible, porque el compromiso del presidente es cumplir con esos proyectos que se van a viabilizar en nuestro departamento. Jaime Hurtado. A ver, cada cuánto se hace censos, cada 10 años. El movimiento al socialismo está 8 años, es decir, la mayoría de los 10 años los ha gobernado el movimiento al socialismo. Y un medidor de eso es haber perdido el curul, que justamente nos hace recuerdo nuestro ex senador que ha representado al movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué está confesando con aquello? Que definitivamente el departamento de Chuquisaca no ha tenido ninguna atención en estos 8 años de gobierno, y por eso es que hemos perdido un curul. Ahora, que nos vienen con el cuento de que vamos a contrarrestar ese curul con proyectos, que yo sepa hasta el día de hoy no ha llegado ningún proyecto, y la famosa fábrica de vidrios en Sudáñez, que yo sepa no existe nada al respecto. Entonces, ese es un medidor, el perder un curul, y que está trayendo conflictos, ojo, en Hernando Siles, porque no es fácil fusionar y decir, bueno, júntense nomás. Eso está pasando en estos momentos en Hernando Siles. Miren lo que está provocando. Solamente aquí hay una confesión de parte. Definitivamente, de los 10 años donde nos ha medido un censo, 8 años son del gobierno del movimiento al socialismo, y hemos perdido el curul. Entonces, ¿dónde está ese desarrollo en Chuquisaca? Que además los medidores del mismo censo nos dicen que estamos entre los últimos de los departamentos, recordando que son 9. Otro elemento, dice, el presidente está inaugurando aquí y allá. 80% del presupuesto de los bolivianos los maneja el gobierno central. Con platita, obviamente se puede ir, y apenas el 20% deja a las unidades territoriales autónomas. Eso tiene que cambiar al año en el pacto fiscal, y definitivamente el gobierno central solamente puede manejar un 50 al 60%, exagerando. El otro 50 y 40% hay que dejar
a las gobernaciones dentro de la corriente autonómica y a los más de 300 municipios. ¿Por qué es lo que ha sucedido con el movimiento al socialismo? Dentro de su figura de un ejercicio populista, es el que hace de presidente, hace de gobernador, hace de alcalde, es decir, hace de todas estas autoridades y va dejando. Ese es un modelo populista que no puede funcionar, un modelo de un Estado moderno. Así que, ahora, se dice que el presidente va a gobernar creo que 8 días en Sucre. Presidente, y usted sabe, senador, y usted ha hablado de la Asamblea Constituyente, tenía la oportunidad para que gobierne los 8 años aquí en Sucre. Lamentablemente no quisieron. Prácticamente el tema de la Asamblea no fue solamente para una manera de evitar que la Constitución emerja, fue por el tema precisamente de la sede. Así que 8 días, como gran cosa nos diga va a gobernar de Sucre, yo le digo, podía haber gobernado los 8 años, si se hubiera respetado la propuesta que planteamos en la Asamblea Constituyente, que hasta el día de hoy nunca me voy a olvidar, en una fecha en la que no estaba ni siquiera en el orden del día, y se aprobó levantando la mano, como hace el movimiento socialista. Ahora sí, lo ultimito. Se dice que la oposición siempre ha observado, ha evitado que hagan gobierno. ¿Quién tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa? ¿Quién tuvo 2/3 antes? Solamente el movimiento socialista. Es decir, tienen candado y llave y sin embargo no la usan, ni el candado ni la llave. Bueno, a ver, el UN que está representando el doctor, ¿cuál ha sido el supuesto, la supuesta coherencia política en la Asamblea Constituyente? ¿No fue el UN acaso que tuvo ese comportamiento dual? Por un lado hablaban de que defendían la capitalía plena y por otro lado Samuel en La Paz negociando la viabilidad de la Asamblea Constituyente. ¿No es acaso ese comportamiento dual en política que precisamente impide de que en nuestro país podamos avanzar hacia adelante? Esa es la primera pregunta. Ahora bien, en temas de desarrollo de nuestra región y sobre todo los políticos de la oposición en nuestra región, yo veo de que existe extrema inmadurez porque no hay planteamientos claros. Hacen protagonismo oponiéndose a esto, oponiéndose al otro, pero ¿qué planteamiento concreto ellos impulsan para que el pueblo les pueda creer? Que nos digan, queremos este proyecto, por este proyecto pelearemos. Más bien nos plantean un proyecto agarrado de los pies cuando nos plantean de que la fábrica de cemento una parte esté en Santa Cruz y otra parte aquí, a sabiendas de que nuestro departamento con su pobreza ni siquiera puede generar empleo para nuestros profesionales universitarios. Nuestros universitarios, nuestros jóvenes, ¿dónde van a conseguir trabajo? Yo me pregunto, si no generamos industria en nuestro departamento. El subdesarrollo va a subsistir mientras sigamos pensando con cabeza prestada. Tenemos que pensar en la viabilidad de nuestra región, generando y proponiendo desarrollo. Y para eso incluso la universidad aquí no cumple ninguna función. La universidad se está convirtiendo en una fábrica de profesionales. Hay facultades como la de Derecho, en la mañana un grupo, en la tarde otro grupo, en la noche otro grupo. Yo me pregunto, tanto abogado, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a trabajar? Estamos generando profesionales para que se vayan a otra región. Tenemos que generar, decía, industria. Tienen que existir proyectos de desarrollo. Y esos proyectos de desarrollo tienen que salir de la cabeza de nosotros, los chuquisaqueños. No solamente del gobierno. El gobierno también tiene su cuota de responsabilidad. Pero nosotros tenemos que construir con nuestras manos. Nadie nos los va a generar desarrollo. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque el presidente nos dice en reiteradas oportunidades, tráiganme proyectos. Pero ¿dónde están los proyectos que por lo menos puede insinuar una oposición en nuestro departamento? No existe. Hay votado. Sí, bueno, yo quiero recordar sobre el tema de la Asamblea Constituyente, cuál es el aporte de unidad nacional en la Asamblea Constituyente y en la propia Constitución. Solamente váyase al modelo de economía plural.
economía plural, todo lo que es la redacción de economía plural, es decir, la coexistencia de la economía estatal, la economía privada y la economía comunitaria, y estas puedan fusionar las unas a otras, es básicamente lo trabajado en Unidad Nacional con Samuel. Él fue constituyente, justamente, y en la comisión él aportó en este punto. Con eso quiero ponerle para que recuerde cuál fue el aporte en el tema de la Asamblea Constituyente y la economía plural. Ahora, cuando se habla de la fábrica de cemento, yo hubiera querido que no hablen de este tema. ¿Por qué? Porque hace pocos días en la agenda del presidente del Estado boliviano ha estado justamente en el afán de la fábrica de cemento en Oruro. Bueno, entonces quiere decir con eso que prácticamente el Estado está yendo a fomentar fábricas de cemento en otro lugar cuando se entiende que tendría ya una parte del Estado aquí en Chuquisaca. Y sin embargo, varias veces se defiende y se hace falsos debates de que Francés es del pueblo, y sin embargo, bueno, parece que hay favoritismo por otros departamentos. Oruro es el oriundo el presidente del Estado boliviano, y allá está generando un polo que se llama una fábrica de cemento. De aquí a poco tiempo será en Potosí. Por lo tanto, este tema valdría la pena que ni siquiera se lo maneje, porque estamos hablando de competencias, de fábricas que prácticamente pueden derrubar a la Fábrica Nacional de Cemento. Así se maneja, así en forma irresponsable se maneja el Estado boliviano. Por eso es que decimos, esto no va a suceder, obviamente, en un proyecto que es totalmente alternativo, en el cual estamos trabajando desde el año pasado como Frente Amplio, y obviamente un partido que no es más allá del 2003, fue fundado en diciembre de 2003, Unidad Nacional. Un minuto ya para despedirnos, don Carlos Ortega. Bueno, a ver, ¿qué es lo que critico? Y tenemos que, creo, combatir y comprender a cabalidad lo que los chuquisaqueños a veces razonamos de manera equivocada. Van a hacer una nueva fábrica de cemento, dicen, son nuestros enemigos. Yo me pregunto, ¿se podrá detener el desarrollo de las regiones, del mundo? ¿Se podrá generar un concepto de estabilidad inexpugnable que finalmente todos los países en función de nosotros o las regiones en función de nosotros vayan midiendo sus proyectos, etcétera, etcétera? No. Mientras haya más fábricas de cemento en nuestro país, el cemento, para empezar, se va a hacer pues accesible. Actualmente, comprar una bolsa de cemento en el mercado, por ejemplo, de Trinidad, significa 120 bolivianos. Con 120 bolivianos yo me pregunto, ¿ese departamento podrá crecer? No va a crecer nunca. Pero si nosotros desarrollamos, entramos en esa dinámica del desarrollo que exige también la coyuntura a nivel nacional, imprimimos mayor celeridad a nuestra fábrica, indudablemente que nunca vamos a quedarnos atrás, en la medida en que comprendamos que nuestro rol no es oponernos por oponernos a todo. No podemos sencillamente estar en ese camino de ser meramente espectadores y no actuar para resolver nuestros problemas. Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias. Para despedirnos, don... Gracias, yo te voy a pedir una copiecita de esto porque es interesante, creo que después se hace para los interesados, porque es textual casi lo que ha manifestado, diciendo de que mejor hay fábricas por todo Bolivia. Eso lo está diciendo un chuquisaqueño. Ojo, para los que han escuchado y han visto, definitivamente la política del movimiento al socialismo será hacer fábricas en otros lados, y eso significa que todo el discurso que lo han manejado hasta el día de hoy, yo escucho todos los días que es francesa, que la gobernación protege a la Fábrica Nacional de Cemento, que es del pueblo. Ahí está, se está diciendo que mejor hacer fábricas en todo el país, y de esa manera que cada uno tenga su producto. Eso quiere decir que el mercado que tenemos en Santa Cruz, que es lo que se está queriendo crecer, definitivamente ya no sería necesario, porque cada departamento tendría su fábrica. Eso quiero dejar bien sentado y solamente manifestar que el debate apenas ha comenzado. Parece que
discurso del movimiento del socialismo no es lo mismo que el deseo y la práctica que se tiene. Amigos, muchas gracias. En el internet pueden encontrar también el programa. En radiocapitalbolivia.com, ahí está el link. Gracias. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social, a través de la Dirección de Gestión Social, ha lanzado el programa de Albergue Municipal de Invierno. Nuestra obligación es atender en momentos oportunos, donde no pasen frío, no pasen hambre, no estén abandonados, sino tengan la oportunidad de ser refugiados. Destinado a todas las personas que se hallan durmiendo en las calles, migrantes, personas que se encuentran en la indigencia, donde se les brindará refugio y alimentación. El albergue municipal atenderá de lunes a domingo de 7 de la noche a 7 de la mañana en la calle Junín 111B,